Buenos días, soy Diego Garza, transmitiendo para Strong Pace con uno de los pocos mexicanos que se jactaron de buscar ser el mejor del mundo, trabajaron y lo lograron en ser el mejor del mundo. Estamos hablando del mejor maratonista de toda la historia en México, Dionisio Cerón Bizarro. Muchas gracias. Gusto saludarte. ¿Qué nos podrías platicar de tu larga carrera deportiva, tus grandes logros? Puedan motivar ahí a los muchachos. ¿Cuántos días tenemos para hablar o qué? No, pues algo, lo que más disfrutaste, tus experiencias en Asia, en Japón. Bueno, mira, podríamos pasar días hablando de quién fue Dionisio Cerón, pero sería muy aburrido. Además, ¿a quién le interesa? No, mucha gente. Ya, Empezaste tu carrera deportiva a los 17 años, ¿verdad? a los 17 años y medio decidí que debía de correr porque no me sentía nunca fuera, más bien siempre me sentía fuera del lugar con lo que estaba haciendo, no me llenaba. Aunque trabajaba mucho con un tío en una cafetería, no sentía que podía ser algún día el dueño de la cafetería, porque era pues muy divertido trabajar desde 5 de la mañana hasta 12 de la noche, a veces sin comer, aunque estabas ahí en la comida, de tanto trabajo que había. Entonces decidí que iba a correr un día que vi el periódico ahí que llevó mi tío. Iba a haber una carrera en Ciudad Satélite, y eso fue mi primera carrera de 3 meses de entrenamiento. Empezaba a entrenar a las 5 a las 12 de la noche, de 12 a 1 de la mañana entrenaba ahí en Periférico Sur de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, donde estaba la cafetería, una parte del periférico, y ahí corría, rumbo a Pamanco o rumbo a Perisur, corría. Pero digo, en ese momento tenías muchas carencias económicas y el maratón no necesariamente es el deporte más popular. Generalmente la gente busca jugar fútbol o hacer otra. ¿Qué te hizo sentir a ti que podías ser el mejor del mundo? Porque alguna vez lo escuché que cuando no eras bueno, tú ya creías que ibas a ser el mejor del mundo. Nunca aspiraste a ser el mejor de México, ni mucho menos. No, mira, siempre hice deporte. Mi padre, aunque fue una persona muy fea, muy desobligada, muy, como dijeran en palabras mexicanas, muy mala madre, lo único bueno que hizo fue enseñarme que había un deporte que era muy divertido y que podías expresar lo que tú eres, que fue el atletismo. Entonces, ya en la secundaria eso me metía a algunas competencias, pero pues solo entrenaba 2-3 meses y después a puro trabajar en el campo y estudiar ahí en Santa María Rayón. Y cuando me corrió de casa de mi madre, en lugar de darme coraje, me dio alegría. Dije, sí, tu madre, yo ya soy libre, claro. Y me fui al mar a conocer el mar, porque no conocía el mar. Entonces me largué de vago medio año a Acapulco con un tío, pero mi tío no aguantó y ya se regresó. Dentro de todo lo malo que pudo haber sido tu padre, él te sembró la semilla del atletismo y te sembró la semilla en la mente de ser fuerte mentalmente. Digo, a lo mejor sin quererlo. Su comportamiento me sembró la forma de decir: no quiero ser un mediocre, no quiero ser una mala persona, quiero ser todo lo contrario de lo que él fue. Quiero ser un buen padre, y por supuesto que no lo he logrado, eso es el único que no he logrado, ¿no? Pero creo que lo he hecho adecuado, nada más, así, apenitas, porque sí le tengo muchas carencias con mis hijos de afectivas, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es normal, ¿no? Vienes de un entorno en el que aprendes a ser malo en lugar de aprender a ser bueno y ser mejor. Pero tengo la suficiente capacidad, que eso fue lo que me hizo salir adelante, de poder autocriticarme y poder reinventarme cada vez que las cosas van mal. Vale. Tuviste una carrera exitosísima como corredor y como entrenador. ¿Te has visualizado o ha estado dentro de tus planes llevar a un atleta a Juegos Olímpicos? He tenido a dos, una a 2 segundos, y no lo llevaron porque antes, cuando ya Rodolfo Gómez la desechó,
yo la regresé a correr en forma y quedó a 2 segundos de ir a la Olimpiada, pero como no era del equipo de Rodolfo Gómez, pues no lo aceptaron. Quiere decir que sí está dentro de tus planes, posiblemente. Mira, no, hace mucho que dejé de entrenar atletas de gran nivel, porque gastas mucho. Uno, el gasto es excesivo para la poca capacidad que tienen los atletas mental y de ambición para llegar. Y te platico, para Sydney me parece, estaba entrenando a Gabino Apolonio y siempre tenía el freno de Germán Silva. Decía, no, es que ¿por qué hacen tantas repeticiones? Y le dije, a ver, ¿quién entrena, tú o él? Si entrena él, no te quiero aquí, vete, yo lo entreno y déjalo que piense. Tiene mucha habilidad, es muy rápido, es muy resistente. Es una gente nativa del Estado de México, es aborigen, de raíces aborígenes puras, que eso todavía es mucho mejor. Pero llegó a Chicago a la eliminatoria y se quedó en cuarto lugar. El problema no era que quedara en cuarto lugar, el problema es que cuando llegó a estar a 15 segundos de alcanzar al tercer lugar, le dije, ¿por qué carajo no alcanzaste al otro? Tenías capacidad, ibas muy fácil y todo. Dijo, no, mejor me esperé atrás para asegurar algo de dinero, si no, ¿qué tal si me truene todo? Ese día dije, a la fregada, no vuelvo a entrenar atletas, lárgate de aquí. Y corría a todos, tenía un equipo muy exitoso, tenía más de 100 atletas, tenía juveniles, que me da gusto que los juveniles me hicieron caso, todos son profesionistas, contadores, médicos, abogángsters, porque así les decía, ¿no? Que eran abogados. Pero no volví a entrenar atletas para edades que no tengan capacidad de decir quiero, o sea, que tengan ambición. Te decepcionaste, no porque pudiera tener un performance malo, sino por su mentalidad. Por la mental, pero no me decepcioné, fíjate que dije, bueno, cuando tenga necesidad de perder el tiempo, si se le llama así, porque para mí fue una pérdida de tiempo entrenar a ellos, voy a dedicarme con uno de mis hijos siempre y cuando alguno quiera. Hasta el momento ninguno ha querido. Entonces, cuando se ha necesitado que mi hijo Dionisio, mi hija Citlali, los dos mayores, o cualquiera de los otros, mi hijo el negro, el Black Boy, le mandaba un saludo a Black Boy, mi hijo, llegó aquí a Guadalajara gordo, era obeso, medía unos 50 y pesaba 68 kilos, ¿te imaginas? Sus primeros tenis le duraron una semana, que parece que tenía 3 años con ellos. Y el recarajo, en año y medio estaba corriendo 35 minutos y medio en 10 kilómetros. Muy bueno. Pero me dijo, papá, yo quiero dedicarme a otra cosa. Que solo esto fue una probadita de lo que tú podías hacer. Tú decides lo que quieres hacer y sigue trabajando. Ya Toluca se fue a Lerno. Y a los 16 años y medio era un corredor que prometía mucho. Y con ellos nunca me ha pesado. Con todos mis hijos, si han querido dedicarse al deporte, los apoyo todo lo que puedo. Dionisio, el segundo de mis hijos, quiso hacer triatlón porque nadaba una vez a la semana y dijo, todos los de mi escuela son triatletas de ahí de natación, pues yo quiero. Ándale pues. Quedó cuarto lugar en su primera competencia. Corrió muchísimo más, obviamente corrió muchísimo más rápido que el primer lugar, pero las niñas le ganaron en la natación. Y rodó, un periodista de All Sport me dijo, oye, viene un jovencito, viene rodando durísimo, viene a más de 45 kilómetros por hora y tiene apenas 14 años, ¿no? O sea, no sé cómo puede rodar tan rápido. Y yo dije, no, mi hijo salió en el 32 de nadar, como 6 minutos atrás del primer lugar. Y entró en cuarto lugar en la rodada, era Dionisio. Entonces, cuando yo vi que era Dionisio, dije, este está loco, este carajo. Tiene que tener talento. Entonces, pero hasta ahí, y ya si ahora el más pequeño dice que él quiere ser corredor, pero de los buenos. Entonces, de los buenos, no tengo idea. Mira, te he escuchado en otras entrevistas
que mencionan de que el corredor mexicano es de alguna forma mediocre porque se conforma con ganar carreras en México y no se avientan a ir a Europa. Pero atletas hasta que, como el ejemplo de Tonatiuh, que es la quinta mejor marca, ni con la quinta mejor marca compite en Europa. Siento que hay una ausencia en México de un manager que posicione atletas en Europa. En Estados Unidos hay muchos y siempre ha habido muchos. Tú, con toda tu trayectoria, con lo que hiciste en Asia y en Europa, ¿no consideras que puede ser un buen puente entre el atleta mexicano y competencias en Europa? No Diamond League y así, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Tienes el idioma de inglés, portugués. Mira, no es que yo los pudiera llevar, pero si me preguntan yo les digo, ¿con quién? Pero no, el que no habla, No me escucha. Bueno, nadie ya, lo escucha. hay los atletas que, hubo atletas que teniendo buenas marcas para competir en Juegos Olímpicos, no dieron la marca porque van a Estados Unidos, dan una super tiempo y les dan 5 puntos en el ranking. Y en Europa, con una marca más lenta, les dan muchos más puntos y terminan yendo. Hay que el problema es que están más... El atletismo es inventado en Europa, entonces tienes que estar donde se inventaron las raíces del atletismo. Entonces lo que debes de hacer es muy sencillo, con la tecnología tan alta que hay, hablan inglés los mismos jóvenes. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo, conectarte a las competencias, decir, a ver, soy fulanito de tal. Ese es el problema. Necesito estar en competencias allá. Mira, por ejemplo, en Noruega hay un circuito de juveniles o de carreras donde te pueden aceptar aunque seas libre. Y es muy duro. Y nadie sabe, hay pocos que saben. Los únicos que iban seguido a esas carreras era Héctor Pérez, un mediofondista méxico-americano, desde Jalisco. Él se fue a Estados Unidos y él habla perfectamente, pero es arquitecto. Una cosa importante es que los jóvenes deben de seguir estudiando. Si no estudian, por lo menos tienen y deben de tener el hábito de cultivar el cerebro. ¿Cómo lo vas a cultivar? Pues leyendo. Todo lo que caiga a tus manos debes de leerlo. De deportes, de ciencia ficción, de novelas, lo que sea que te haga crecer aquí arriba. No importa que no hayas ido a la escuela, si sabes medianamente leer, ponte a leer y aprende bien a leer. Después, fíjate en metas más grandes, sal de tu pueblo, sal de tu ciudad. Ya estás en otra ciudad, fuera de tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Lo que hicimos todos, con tus ahorros, irte a la aventura a Estados Unidos, juntas, ganas, dominas el lugar, el área donde estás corriendo. ¿Y dónde es el siguiente paso? Pues a Europa, o a Japón, o a Asia. ¿Cómo va a ser? Pues si ya tienes nombre, te pueden pagar. Pues si no tienes nombre, tienes que arriesgar tu dinero, buscar un patrocinador que diga, yo corro para tu empresa, nada más quiero que me pagues el boleto y que me des medianamente de comer y yo me dedico a correr para ti. ¿Le recomendarías al atleta mexicano que haga su carrera deportiva en Estados Unidos, en el colegio, que estudien en las universidades y luego venga a competir aquí? ¿O les ayuda nada más en el tema de preparación y no tanto en lo deportivo? Mira, depende mucho de la idiosincrasia de cada persona. La gran mayoría de mexicanos extrañan el chile sin albur y las tortillas. Entonces que se quiten eso de la cabeza, que crezcan primero en eso. No necesitas comer tortillas y chile nada más para ser buen corredor. Tienes que pensar en grande. ¿Qué tan lejos quiero llegar? No importa que no tienes estudios, no importa que no tienes preparación. ¿Quieres conocer Japón? Pues, no tienes otra forma más que o trabajas y ahorras toda tu vida y vas un viaje a Japón y se acabó. O eres famoso y te pagan por ir a Japón, o a China, o a Europa, o como dijeron en Inglaterra, nuestro campeón. O sea, siempre decía David Bedford, el organizador, uno de los dueños del Maratón de Londres, our champ, cuando yo llegaba. Y muchas veces me han invitado a ir, algunas he ido, algunas no he querido ir, porque se me aburrió viajar, entonces dije, ya, quiero estar con mi familia aquí. Que eso fue una de las partes de deuda que tengo con mis hijos, no estar con ellos, ¿no? Entonces ya decidí estar más estable y buscar la manera de ayudar a jóvenes,
Pero antes regalaba todo, ahora no regalo nada. Quieren entrenar con Dionisio Cerón, tienen que pagar. Una vez que yo veo que ellos tienen habilidad para el deporte y más habilidad para aceptar y que lo que yo les transmito sea transferible a correr rápido, entonces se les condona el pago y se les empieza a apoyar. Pero siempre y cuando el joven demuestre que tiene habilidad y fuerza mental. Eso es lo principal. Si no, pues yo sigo esperando a que alguno de mis hijos, el más pequeño ayer cumplió 8 años, mi angelito, y ese cabrón se pone mi nombre y ni siquiera se llama así. Y en la escuela ya le dicen que él se llama Ángel Dionisio. ¿Cómo, cabrón? Si tú nada más tienes un nombre, no, a mí eres mi padre y te aguantas. Y yo sí me llamo. Y yo voy a correr, pero voy a ser corredor, pero de los buenos. Entonces, cuando alguien empieza con mentalidad de capacidad de decir sí puedo, yo quiero, se nota desde niño. Que sea factible llegar a lograr esto o no, eso ya es determinación de lo que las condiciones en las cuales venga su vida van a. Y por supuesto que en México hay muchos atletas y hay muchos entrenadores, ya respondiendo a tu pregunta, que podrían ser muy buenos. Dionisio no podría ser uno de los que corrió y ahorita habría corredores de 2 horas, 2 horas 5, ganando maratones internacionales. El gran problema es la poca capacidad que ellos mismos tienen en ellos. No necesitas muchas veces estar en Estados Unidos o estar en Europa con entrenadores europeos y metiéndose porquerías para poder correr. Necesitas tener determinación. ¿Qué quiero ser yo para mí? Después, aceptar a un entrenador, y el entrenador no es una niñera. El mexicano quiere que el entrenador sea una niñera, que lo tenga con el látigo aquí. No es una niñera. Yo tengo atletas por internet de todo el mundo y corren muy bien. No puedo hablar de quiénes son porque una de las cláusulas del contrato es que a quien yo asesoro tiene que estar al frente de él, porque así es. Y hay entrenadores de nivel de desarrollo, hay entrenadores de nivel regional, hay entrenadores de nivel nacional y de nivel internacional. El de desarrollo generalmente no va a poder llegar, hay muy pocas excepciones que tienen el conocimiento adecuado para llevarlo de 0 a 100 toda su vida, pero no es común, ni es la regla. La regla es que haya desarrollador, y el encauzador, después el especialista y después el entrenador nacional, que es el que va a pulir los pequeños detalles que son los que hacen que tengas los récords mundiales, por ejemplo. Y todo eso se puede dar siempre y cuando el atleta aquí arriba tenga claro quién es y de qué es capaz. Yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser muy fuerte mentalmente, o, que es lo que más sucede, ver que otro ya lo haya hecho. Otro mexicano, porque si lo hace un keniano no tiene sentido para él. Yo siento que se vienen en cadena, como efecto dominó. Una vez que hizo Alejandro Cruz ese 2.855, se vino el Halcón, se vino Andrés, y se vinieron todos en cadena, guardando de mí todas las proporciones. Una vez que Pacheco, en la actualidad, corre ese 2.10, antes el maratón en la Ciudad de México, eso les cambió el chip a todos. O sea, digo, con todo respeto, Pacheco, corredorazo, súper disciplinado, pero sin ser el gran talentoso, porque él sí hizo su carrera desde infantil, olimpiada y todo, sin ser con trabajo y todo, pudo lograr las cosas. Entonces dicen, oye, pues yo también puedo. Y después de estar 8 años sin que bajaran de 2.15, ahí hubo 4 en este periodo que están en 2.10, 2.9, porque bueno. Sí, mira, siempre que hay apoyo, ellos tienen una cantidad de sueldo, es como un trabajo. Obviamente deben de demostrar que son buenos en su trabajo, o medianamente buenos, o excepcionales en su trabajo. Todo depende de la habilidad del entrenador para llevarlos. No hay entrenador que haya descubierto el libro negro. Hasta estos momentos, todo lo que se ha descubierto del atletismo
ya está hecho desde hace muchos años. La habilidad del entrenador tiene que ser no en base a medicamentos, tiene que ser en base a la capacidad de ajustar las pequeñas cosas finas que debes de ajustar en el entrenamiento. Muchas de esas cosas son, por ejemplo, ahorita que vas a la Olimpiada, saber a qué clima vas a enfrentarte. Si es necesario viajar a la ciudad donde va a ser la carrera, en la época que va a ser la carrera, desde el momento en que tú tienes aspiraciones como entrenador de ser, de llevar a buen puerto a tus atletas y que no carezcan de la habilidad que deben de tener para transgredir el clima, para que sean exitosos. El entrenador tiene que prepararse. No es, pues sí, fui maestro de educación física. En México no hay capacidad para eso. Tampoco hay la capacidad de organizativa en nuestro país de tener una, como lo hacen en Brasil, que los clubes hacen toda la infraestructura para poder tener atletas, ya sea, por ejemplo, el Sao Paulo y todos esos clubes grandes. O sea, los equipos de fútbol tienen equipos también tienen equipos de todo y hacen torneos, así como lo de fútbol exactamente. Hacen torneos entre ellos y después la liga y después más grande y más grande y más grande y buscan talentos. Aquí no hay ni eso. El que corre es porque el papá lo enseñó, porque los amigos, porque llegó un día y vio que en la pista estaban corriendo y dijo, a ver, pues voy a correr, y resultó que nunca entrenó, pero les ganó a todos. Y a ese jovencito lo agarra el entrenador, pensando el entrenador que sin preparación lo va a llevar a la Olimpiada y él va a ser famoso y va a tener dinero y tal cosa. Entonces, la falta de preparación de nuestro pueblo, la nula capacidad del gobierno para tener programas de desarrollo del deporte, porque ahorita en México no hay educación física en las escuelas, cuando la educación física debe de ser una parte fundamental del desarrollo deportivo y personal de cada persona. Nosotros salimos de esas, yo participé en las escuelas y eran buenas competencias y con el tiempo se fueron perdiendo. Nosotros hemos visto cómo se ha degradado el deporte escolar. No hay, ya no existe, ya ni educación física, ya ahora dan permisos para construir escuelas que parecen cárceles y entonces ya ni siquiera hacen actividad física. Les dicen que tienen educación física, pero nada más porque salen a jugar en el mismo patio donde es su recreo. El tema que dices del gobierno, de que el gobierno está como que apoyando el atletismo, que en este caso estamos hablando de atletismo, del maratón, yo no puedo creer que alguien que esté buscado por la ley o que se le esté señalando para estar en la cárcel por desvíos y todo, esa misma persona puede hacer algo con el atletismo. Ahorita están unos lanzadores que ganaron el pase para ir al mundial de Nairobi, juvenil, y pues no tienen los recursos. Entonces yo lo saco de la jugada aquí y yo voy más por iniciativa privada. Hacer algo a través de que puedan recibir, deducir los impuestos a través de la asociación civil, que pueda ser rentable, suficiente. Sí, claro. De buenos corazones o de buenas intenciones no se puede hacer algo sostenible. Si tú fueras el encargado del maratón, no del deporte ni del atletismo, del maratón en México, ¿qué acciones o qué tomarías, qué medidas tomarías para beneficiar? Mira, cuando tendrías que hacer o tomar una determinación de juntar gente, necesitarías una cantidad exorbitante de dinero. Primero, porque tendrías que hacerte llegar de algunos entrenadores o de gente que haya estado en el deporte, pero que tenga conocimiento adecuado de cómo escautear gente. Y en México hay varios o muchos que conozco que son muy buenos escauteadores, y poder traer a esos jóvenes, hablar con los padres, decirle, a ver, les vamos a dar escuela, fundamental que tengan escuela donde están, por ejemplo en el CENAR, que les enseñen a educación, idiomas. Puede que no aprendan nada de ninguna profesión, debe de haber preparaciones de oficios, porque después de correr, ¿qué van a hacer? Deben tener un oficio, carpintería, herrería, cosas manuales un modo de vida. Así es, que tengan un modo de vida. Y hay algunos que son muy buenos para el estudio, que se les dé estudio dentro de las mismas instalaciones donde vas a preparar a esos jóvenes.
mediante una asociación civil. Entonces, esa asociación civil debe de estar dirigida por gente que tenga capacidad para poder administrar. Primero, capacidad moral, ¿no? Eso sería entendible sobremanera si no estuviéramos en México. Entonces tendríamos que volver a nacer en otro país, porque ahora resulta que los que hasta asesinos fueron son los que están dirigiendo el país, o el deporte, o los estados, o sea, comportamientos hitlerianos de los gobernadores, y que yo hago esto por mi gente. Ese tipo de gente, esas cosas no deberían de ingerir en el deporte. Pero entonces, ¿qué tendremos que hacer? Buscar la manera de tener un scouting suficiente. Ya encontraste a los niños, se tiene que tomar jovencitos de entre 10, 12, 13 años y tenerlos en varios centros. Bueno, en el centro de la República 1, o sea, Toluca, o Puebla, o Tlaxcala, toda la zona alta, tener uno o dos, porque es donde hay mayor cantidad de población. Zacatecas, que es aquí todo el occidente y la parte más cercana al occidente del país, para tener fondistas, hablando de fondistas, y después en las playas, en el norte y en el sur del país, ya sea Veracruz, todo Cancún, toda esa área, y Baja California, Sonora, todas las costas, tener velocistas. Buscar centros de velocidad, centros de lanzamiento en otras zonas donde no haya mucho, entonces que son altos, son fuertes, son gorditos, que los vas a transformar en atletas. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Si hubiese una asociación civil y que tuviera una planeación adecuada, tendría que ir con muchísimo dinero para poder hacerlo bien, pero lo más importante es tener a entrenadores adecuados en cada área. Eso no hay. El entrenador mexicano no se prepara, no tiene la habilidad. Todos los libros, casi todos los libros buenos son en inglés. Y hay un país que tiene muchísima bibliografía, pero el entrenador mexicano, tú pregúntale a cualquiera que tenga atletas, que diga que es entrenador, si ha leído algún libro de atletismo. Te va a decir que sí. El de Arthur Lydiard, de los de hace 60, 70, 80 años, que ya las bases siguen, pero las formas nuevas de técnica, fuerza y potencia dinámica, acudir a campamentos a los lugares donde vas a estar. Por ejemplo, los atletas de adaptación, los atletas que van a la Olimpiada, debieron de haber estado entrenando desde hace 2 o 3 años en las condiciones a las cuales se van a enfrentar en esta Olimpiada. Un solo campamento de un mes no va a ser más que echar a perder todo lo que ya hicieron. Entonces, ¿por qué? Porque el atleta mexicano no tiene la capacidad, por la altura, la resequedad de su terreno, de transferir el agua en oxígeno rápido, como lo hacen los que viven en la costa. Y la diferencia de los que viven en la costa y van a la altura es que ellos no tienen la capacidad de respirar donde hay muy poco aire. Entonces es compensable para ambos. El que yo esté entrenando en el volcán o todo el tiempo en la altura no va a hacer que yo corra mejor en el clima cálido húmedo de Sapporo, que es una ciudad durísima para correr. Entonces, si necesitamos que haya un escauteo, luego el desarrollo de atletas con entrenadores que ya tengamos, pero a su vez va a haber atletas ahí que se van a dedicar a entrenar a otros jóvenes. Los mismos entrenadores que los tienen que empezarles a enseñar, tienen que empezar a escribir libros o acudir a alguien que le diga, a ver, vamos a hacer un libro de cómo se está haciendo esto, ir a las universidades, desarrollar carreras de entrenadores deportivos. ¿Cómo va a ser? Pues todo es experimentación. Lo que pueden hacer, pues mandar a un atleta o 2 o 10, como lo hacen los políticos, a estudiar afuera del país con el compromiso de que deben de regresar o pagar sus estudios que se les están pagando, porque se les es una inversión. Tienes que hacer una inversión y debes de saber el riesgo de la inversión. Muchas veces no van a regresar, como hacen los políticos, se quedan en otro lado porque les conviene más no regresar a su país. Pero eso debe de estar
más o menos dentro del presupuesto y sabes cuánta pérdida va a haber. Entonces, algo interesante que debe de haber es, para que México resuelva esto, que en casa se le enseñen valores a los hijos. Y generalmente en nuestro país los valores se están perdiendo a una velocidad increíble. Ahora el hijo le mienta a la madre al padre. Antes no sucedía. Entonces, mientras los hijos manden a los padres ahora, no va a haber atletas, no va a haber nada que tenga que ver con desarrollo excepcional en este país. Porque gran parte de eso es la fuerza mental o lo que te tienes que superar para poder llegar y aquí ya como que les dan todo muy fácil o tienen patrocinios y premios por muy poco y pues como que se sientan en el confort, ¿no? Así es, entonces eso no está bueno. Más que nada decías es como que tener centros de alto rendimiento en zonas especializadas para la prueba, tener entrenadores que vayan como desde escauteadores, desarrolladores y los que van a hacer el trabajo fino, entrenar a entrenadores, desarrollar entrenadores, que era lo que platicábamos ahorita antes fuera de la transmisión, que se sigue manteniendo la base de 1964 del capitán Black Flores, que trajo importó conocimiento, que no sé por qué no se ha repetido eso. Me trajeron primero a profesor Santiago Nacasa Guaida. Entonces mucha de la escuela mexicana viene desde ahí, de las raíces mexicanas. Es una mezcla de japonés, europeo, el entrenamiento mexicano. El gran problema es que la gran virtud de los que hemos tropicalizado ese entrenamiento es la idiosincrasia y las ganas de cada uno de transgredir lo que se aprendió, porque no todo sirve. Cada uno tiene una característica especial. Un atleta puede ser muy rápido, pero no es resistente. Pero si tiene las dos habilidades, ser rápido y resistente, a lo mejor le falta mucha fuerza. Entonces el entrenador debe de amalgamar todos los aspectos para poderlo hacer con las cosas nuevas que se están haciendo, que está haciendo fuerza, que cómo se hace esa fuerza, porque no es ir a un gimnasio y a ver, ponte 100 kilos en cada brazo y hay que darle y te pones y a la siguiente carrera no corres, ¿no? Entonces debe de haber una forma específica, hay una forma específica, pero el gran problema es la falta de educación del atleta en México. Yo no tengo, así que no soy como que el gran ejemplo de educación si así se quiere, pero sí tenía una característica muy especial. Mi abuelo, yo vivía solo en la casa de mi abuela a los 12 años, muchos días en Rayón. Mi abuelo fue administrador del ISSSTE muchos años, toda su vida. Y tenía muchos libros de ciencias políticas, muchos libros. No recuerdo lo que leí en esos libros, pero esos libros me cambiaron. Y los sé, todavía está el librero ahí en casa de mi abuelo en Rayón. Todos los libros los leí más de una vez. Todos, muchos. Y sigo leyendo. Todos los días leo. Ahora compro libros. Toda la vida he comprado libros en Estados Unidos para buscar la manera de aprender más acerca del deporte. Fisiatría. Medicina del deporte, pero no es mi especialidad. Soy bueno para poder ayudar a mis atletas con fisiatría, pero más me interesó el entrenamiento deportivo. Entonces leo mucho de esto, traigo muchos libros de Europa también para leerlos y cada vez los leo. Al siguiente año vuelvo a leer y vuelvo a releer y vuelvo a releer mis libros para poder pues a lo mejor encontrar una semilla en algún punto del país que no busco, por supuesto, pero si llega, con mucho gusto lo voy a hacer. Y si mi hijo el Angelillo se quiere dedicar a correr, ahí es donde voy a enfocarme en algún tiempo. Ahorita tengo un grupo de jóvenes, 3 jóvenes oaxaqueños, un boliviano, de Bolivia tengo varios, pero aquí en casa tengo a un boliviano, un poblano, que es ingeniero y él está por gusto y está en su profesión y todo. Y los jovencitos de Oaxaca, uno 23, uno 18 y otro 17 años.
están corriendo muy bien, no son chavos que digan flojos, son muy aplicados, hay de esos que los tienes que jalar la rienda para que vayan más despacio, porque es tanto su ímpetu que quieren hacerlo todo como competencia. Entonces ahí tienen que ir aprendiendo a acierto y error, y ahorita estamos ayudándolos a que traten de enfocarse en lo que realmente quieren. Entonces vinieron a un campamento de unos 2 meses a casa para saber si realmente quieren lo que están viviendo, entonces sin dejar de estudiar. Entonces, así es como yo podría o quisiera que fuese las cosas. Ya cuando tienes los centros de entrenamiento, ¿qué es lo que haces? Pues no tienes competencias, pues compitan entre ellos. Los del centro, los del norte, los del sur, vamos a hacer competencias, dual meets o el torneo de todos, para asimilar las condiciones de competitividad que se deben de dar. Y a los que salgan campeones de eso hay que llevarlos a competir a las escuelas de Estados Unidos, buscar los vínculos, decir, a ver, ¿qué universidad? Pues que la de Oregon tiene atletas desde 1500, no todos, ¿no? Pero los más fregones que yo tengo son de 800 a 10,000. Tengo 30 de cada prueba, pues voy a llevar a los 30 a una escuela, y a los otros, de los 30 voy a partir mi equipo en 2, si quiero un equipo por un lado y otro. Después decirle, a ver, esto va a haber un premio a los que corran mejor. Y vámonos a Europa y buscar la manera de hacer un dual meet con universidades, o bien entrar a las competencias, que hay muchísimas competencias en Europa donde pueden acceder a niveles grandes de nivel competitivo y acceder a patrocinios y todo ese tipo de cosas. Todo eso se da. Luego dicen, no, ya para qué quiero el patrocinio si ya soy bueno. Pues, no seas tonto, es cuando nunca te pagan cuando empiezas a estudiar. Si tú tienes una profesión, no vas a cobrar cuando vas en la primaria o en el kinder. Vas a cobrar cuando termines tu profesión y demuestres que eres bueno. Ahí cobras, y cobras mucho. Entonces, prepárate, estudia y entrena para que puedas acceder. Como diría mi amigo Gerardo Alcalá, que es un gran atleta, fue un gran atleta, tienes que abandonar el pensamiento ordinario para acceder a cosas extraordinarias. Esa es la única que debes hacer. Oye, y estamos en plenos Juegos Olímpicos. ¿Qué panorama, qué visión o qué consejo les puedes dar ahí a los 6 maratonistas, 3 hombres y 3 mujeres que van a competir? Tú ya tuviste la experiencia de competir en ese circuito, con esas condiciones. ¿Qué consejo les puedes dar? El panorama que se nota es como ahí, mira, gris, lluvioso y muy feo. La verdad es que yo no conozco a los muchachos. Al único que de repente me ha saludado y es Santana. Si no llevaron una preparación en condiciones de clima cálido, húmedos, de mucho tiempo, necesitan tener mucha calma y mucha preparación, a lo mejor mucha mayor preparación que cualquier atleta que ya haya ganado medalla olímpica, para poder competir en ese recorrido. El recorrido de Hokkaido es facilísimo, es planito. Tiene una pequeña subida, pero nada que digas es difícil. El gran problema es las condiciones húmedas a las cuales se van a enfrentar. La humedad es agua en el aire. 80%, 85%, algo así. Como mínimo. Eso es como mínimo. Si en la mañana, a la hora que van a correr, da 80% humedad, no va a bajar. Al contrario, va a ir subiendo, pero también va a ir subiendo la temperatura. Hasta después de las 11, 12 del día en Japón, entre las 10 y las 11 de la mañana, se estabiliza la humedad y la temperatura. Y es horrible. La vez que yo corrí ahí, tus huellas se quedan pintadas en el pavimento. ¿De la humedad? No, del calor y de lo húmedo que está. La humedad es lo peor para el mexicano porque no está acostumbrado.
respiras agua, se te vuelve agua en los pulmones y no puedes sacarlo como deberías, no lo puedes transferir tan rápido. Pero el susto de ver cómo tus tenis se está una pequeña sombra de color pintada en el piso es muy duro. Yo cuando iba en el kilómetro 12, no sé por qué volteé abajo y vi todas las huellas de los corredores pintadas y dije, no voltees abajo, solo es ganar. Era un reto para mí ganar una carrera en esas condiciones porque nunca lo había podido hacer. La prueba es que el punto disruptivo de la vida de Dionisio Cerón como atleta fue Barcelona, por la humedad. No terminé la Olimpiada y fue un fracaso total esa Olimpiada, pero el punto de disrupción de mi vida fue ese. Antes, aunque tenía récord mundial o marca mundial, que es como se le dice en la calle, la marca mundial, de medio maratón, no sirvió de nada, porque el día de la Olimpiada morí y después tuve que reinventarme solo, sin ayuda de la estúpidos de la CONADE y de nadie, de Kepka, no, menos de Kepka, se fue. Bueno, era muy chistoso. Yo siempre dije, fue el hijo de la chingada con todo el mundo, era racista el pobre señor. Pero yo era, como diría mi abuela, indio ladino. Lo emborrachaba cada que íbamos y le decía a la azafata, ponle una botella de gin tonic y una de champaña, ¿cuánto es? Y emborráchalo, siéntate con él, dale con él. Y lo emborrachaba y le sacaba la sopa, cómo y qué hacía, qué medicamentos a atletas les daba también, porque era muy especialista con eso. Y yo dije, qué bueno que aprendí todo eso para no ser mi jefe. Ahí sé muchas cosas de muchos atletas. Y gracias a eso que escuchaste cuando se refiere de que no, pues si Arturo Barrios no ganó, ¿qué espero ya del otro? Eso fue lo que más te motivó para poder hacer lo que hiciste en Londres en los siguientes años, el mejor maratonista del mundo. Sí, pero no, yo nunca hice nada por nadie. ¿Por ti? Ni por coraje, ni por nada. No era para demostrarle a Kepka que estaba equivocado, ¿no? Porque dijo toda la vida. Es muy chistoso porque cuando en el 89 fui a Filadelfia por segunda ocasión a tratar de mejorar mi marca, que era una 2:45 en medio maratón. Fue mi peor carrera de medio maratón, hice una 3:47. El kilómetro 10 iba como en el lugar 100. Y después me pude recuperar a base de... Ahí surgió la frase que me caracterizó toda la vida. 1 kilómetro más, pero más rápido, maldito negro, me decía todo el rato hasta que llegué sexto y estaba enojadísimo y iba pensando en los últimos kilómetros. Pero van a ver, cabrones, el año que entra voy a venir aquí y voy a hacer récord mundial y todo eso. Y todo ese año, llegando al miércoles que llegué a entrenar en el Ocotal, porque eran muy dados a correr ahí vuelta y vuelta y vuelta. Y decían, no manchen, ¿cómo aguantan estar aquí con tanta estupidez corriendo? Y es muy duro, la superficie también. Sí, entonces yo trataba de no correr en el Ocotal sí, pero no donde están todo el circuito. Yo me iba por un circuito más largo de 8 kilómetros y conozco todas esas zonas como yo nomás sé el de 1, 3 y 4, no sé. Entonces yo hacía el circuito grande y me jalaba a 2 o 3 y como yo iba a asesorías con Kepka solamente, porque le dije que yo quería hacer mis propias cosas que él me fuera diciendo y le pagaba cada carrera. ¿Le pagaba? Yo le pagaba una cantidad. A él le pagaba la CONADE, el Comité Olímpico, como 3 o 4 sueldos tenía, o sea, mucha. Siempre y cuando hubiera corredores que soportaran lo que él estaba cobrando, si no, obviamente la Academia o la CONADE no le pagaba, solo le pagaba al Comité Olímpico. O la CONADE, no sé quién de los dos era el que le sostenía el sueldo toda la vida. Pero yo, de mi parte, le decía, si ganaba 5,000, aquí están $500. Si ganaba 10,000, están $1,000. En toda tu carrera deportiva En toda mi carrera siempre le daba dinero porque yo nunca he querido que digan que me dieron. O sea, después de 92, a pesar de que ya hubo como que algunas, o sea, seguías con él, pero tú entrenando ya en Rayón, algunos entrenamientos, porque también hay entrenamientos de pista. Toda la vida entrené en mi pueblo.
La única vez que yo me dediqué a entrenar 3 meses con él fue cuando decidí que iba a correr con él para... Y fue las 2. Me volvieron a ganar. Entonces ya decidí, ok, voy a buscar la manera de aprenderle. Y para eso siempre que viajábamos juntos lo ponía bien borracho y le decía, a ver, ¿cómo entrenabas a esto? ¿Cómo entrenabas ahí? Pero siempre me decía, pero medicina esto, medicina aquel, para fulanito, para este, medalla olímpica y récord mundial y esto, pero siempre iba acompañado de medicina. Entonces, a mí no me gusta tragar porquerías. Entonces, no, chico pendejo, no puedes hacer nada si tú no tomas medicina, todo el mundo hace. Aquí tomamos cosas buenas. Yo decía, pues, sí, bueno, está bien. Pero mucho tiempo guardé todo lo que me dio, te daba servilletitas así. Y te decía, esto a mañana, esta bolsa para mañana y esto para la tarde. ¿Sabes qué? Esto no sé ni qué es. Llegaba y tenía ahí una copa que me dieron en Sao Paulo, una copa grande, estaba al tope y otras copas de las mismas que tenía ahí, hasta que mis hijos dijeron, ya papá, vamos a tirar esto porque ahí andan tus nietos y ya. De gran parte del éxito de la época de oro se puede decir que tuvo que ver con doping. Sí. Mucho. ¿Y actualmente crees que también haya doping? Sí. ¿Tú eres el que pregunta? No, pues sí. Pues. Yo respondo. No, y viviendo en uno de los países más corruptos del mundo, digo, tampoco no se me haría nada descabellado. No, mira, en todo el mundo hay dopaje. Hay dopaje como en Kenia, en Estados Unidos, en Rusia, en Etiopía, en Uganda, en Noruega. En todo el lugar donde está gente. En todo el mundo hay dopaje. El problema es quién está protegido y quién no. Por ejemplo, Mo Farah, por ejemplo, tiene un documento ahí, unos amigos de rusos que transgredieron a la IAF. un documento de 285 páginas donde dice cómo y cuánto y por qué, cuando entrenaba en el Oregon Project, castigaron a Salazar y al endocrinólogo, pero no los metieron en la cárcel. Y no los atletas, ¿verdad? Ahí está. Nadie le quitó. ¿Pero por qué no? Porque pues es patrocinio. Se acaba el show, se acaba el atletismo, ¿no? Que al fin y al cabo es un espectáculo, o debería de ser un espectáculo para que más gente se Es un pueda espectáculo, pero un mal espectáculo, ¿no? ¿Por qué mal espectáculo? Porque no es limpio. Estaría bien si dicen, ok, estos atletas están dopados, tópense lo que quieran y su competencia está bien, compitan y aquí están los que no tienen. Pero te aseguro que todos los que no tienen más dopaje de los Yo siento que va a tender a eso, de que así como los tenis, que estos tenis no sé cuánto hubieran corrido en aquellas épocas con los Vaporfly. A lo mejor nada. Que eso es un doping, que también es otro tipo Doping de doping tecnológico. No, mira, yo mejor por eso. Oh, sí. Mejor. Bueno, y para cerrar, ¿qué nos puedes promocionar? Veo que ahí tienes anunciando la carrera de Financial Running, el equipo de Dionisio Cerón, para la gente que vio o que está viendo esta entrevista y quiere estar bajo su mando del mejor atleta maratonista que tuvimos. ¿Algún mensaje que les quieras dar? A todas las personas que quieran dedicarse al deporte, no pongan pretexto. El día que ustedes pongan un pretexto, mejor hagan otra cosa, estudien. El deporte se hace a la par de la vida normal y deben de estudiar, deben de trabajar, soñar en grande y cuando quieran que les demos un consejo, con muchísimo gusto lo hago. Yo dicen que tengo cara de ojete muchas veces, ¿no? Pero no soy, nada más tengo la carita. Entonces, acérquense, pregúntenos, con mucho gusto podemos platicar, podemos ayudarlos. Por supuesto que no es gratis, pero o los esperamos en nuestras carreras que estamos organizando, siendo parte de ellas. Ahorita estamos trabajando para la Financial Running, que es el día 31 de octubre en la Santa Fe, Ciudad de México. La playera es muy espectacular, está muy bonita, la medalla también. Esa carrera tratamos de hacerla crecer mucho porque queremos que al atleta se le trate con dignidad. Hay premios muy altos para los atletas. Comparado con lo que dan ahorita, estamos 30 veces arriba.
haz de cuenta que si le dan 1,000 pesos ahorita, a lo mejor nosotros estamos como 30 veces o más. Ahí está la convocatoria, www.financialrunner.com. Ahí están todos los datos, inscríbanse, los esperamos. Va a haber entrenamientos gratis con esa carrera en la Ciudad de México, por supuesto, porque va a ser allá. Entonces ahí nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias y ahí un saludo a los seguidores de Strong Pace.